Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es jueves ya 13 de febrero y el día viene mirando al cielo. Día despejado que comienza con nieblas densas en zonas del norte. Bajan las mínimas y las heladas se extienden por la meseta norte. Día que promete ser histórico porque la noticia está en las conversaciones entre Trump y Putin para poner fin a la guerra de Ucrania. Primero fue su plan para crear un marinador en Gaza y ahora está empeñado en llevar la paz a Ucrania. 3 años han pasado ya. Empezó la guerra en el año 2022. Ucrania ha sido capaz de plantar cara y Rusia ha avanzado más lento de lo que se preveía. Trump le da la victoria a Putin, le pide firmar un alto el fuego, se queda con lo que ha ocupado en estos 3 últimos años y también en 2014 y Ucrania no entra en la OTAN. 3 años de guerra para ahora quedarse como estaban en el momento en el que Rusia inició la invasión. Trump habló ayer, hora y media, con Putin. Han quedado en verse ahora en Arabia Saudí, luego visitarse mutuamente y lo que propone Trump con Putin pues parece que le gusta a Rusia, pero poco a Ucrania. Aún así parece que da igual. Zelensky dice que va a firmar el acuerdo, que esa firma será pronto y quizás podría ser mañana mismo. La Unión Europea, mientras, pues ve el partido desde la barrera. Simple espectador, aquí parece que pinta poco o incluso no pinta nada. Hoy Estados Unidos podría formalizar su mensaje a Europa, algo que ya adelantaba ayer el jefe del Pentágono en su visita a la sede de la OTAN. El euro rebotaba ayer frente al dólar. Cualquier avance hacia el alto el fuego podría ser visto como positivo para compensar el lastre económico, el lastre fiscal que pesa sobre Europa desde el año 2022. 2 serían los grandes impactos positivos de una tregua. Mejoraría el sentimiento inversor hacia Europa y se reducirían los costes de la energía. Se estima que la inversión en la reconstrucción de Ucrania, según el Banco Mundial, podría alcanzar los 500.000 millones de dólares, lo que movilizará enormes contratos para firmas europeas de construcción y también de infraestructuras. El IBEX y el resto de plazas pisan el acelerador. ¿Y el IBEX de qué manera? Apunta a los 13.000 puntos, suma un 11,35% desde enero, su mejor arranque de año desde 1999. Y los bancos son el gran motor. Sabadell, Santander, Unicaja, BBVA suben más de un 20%, apoyados en las previsiones de negocio, en los dividendos y en los tipos de interés aún altos. Los máximos históricos, bueno, no vaya usted tan deprisa, aún queda un buen tramo. Son los 16.040 puntos marcados por el IBEX en el año 2007. 3 cositas más. Una, ayer se aprobaba definitivamente en el Congreso la subida de las pensiones contributivas del 2,8% y del 9% para las no contributivas. Tienen carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se actualizan las bases mínimas y máximas de cotización a la Seguridad Social. Se actualizan los abonos gratuitos para el transporte público, pero el Gobierno, va a rebajar su aportación del 30 al 20% y se va a crear un abono mensual de 20 euros para todos los transportes de cercanías. Se va a prolongar el llamado bono social. Incluye además lo que se aprobó ayer en el Congreso, pues un sistema de avales y garantías para los propietarios que pongan una vivienda en alquiler. Es lo que queda de ese decreto ómnibus que tanta guerra ha dado en este arranque de año. Quedan, por ejemplo, fuera todavía las ayudas a la compra de los vehículos eléctricos. Y mientras, pues sigue el culebrón por el rifirrafe, por la subida del salario mínimo interprofesional, rifirrafe entre Partido Socialista y Sumar, y la tributación a Hacienda que se formalizó en un desencuentro que vimos entre ministros en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Yolanda Díaz, ahora se pregunta a todo el mundo, hizo el paripé, se está haciendo la víctima y se está haciendo la desinformada, pero
¿Realmente lo sabía todo? ¿Era todo un montaje para darle más protagonismo a ella, a Yolanda Díaz, en un momento en el que parece que está en declive? Lo vamos a comentar hoy en la tertulia Capital. También vamos a hablar del tema Muface. El sindicato de funcionarios CESIF ha aplazado la huelga convocada para este jueves por el conflicto de Muface. Ya hay fecha para que las aseguradoras interesadas se adhieran al nuevo concierto. Es concierto para 2025, 2026 y 2027. Adeslas, Asisa y DKV afirman que evaluarán las nuevas condiciones. El nuevo convenio incluye mecanismos para poder restablecer el equilibrio económico para las aseguradoras y entraría en funcionamiento el 1 de abril o el día después de formalizar el contrato. Hoy hablaremos de ello en la entrevista Capital con Miguel Borra, responsable del sindicato de funcionarios. Y una cosita más, hoy, 13 de febrero, es el Día Mundial de la Radio. Y es que, ¿qué les voy a decir yo? Que este medio, que me enganchó a mí ya hace 3 décadas, pues me permite cada mañana disfrutar, conectar y vivir con ustedes toda la actualidad y toda la economía. Con rigor y con entusiasmo, eso siempre, con fuerza y con mucho ritmo. Gracias por la parte que les toca, gracias por estar ahí y gracias por compartir pues tiempo, entusiasmo, de educación y bueno, esto es un placer. Gracias y feliz Día Mundial de la Radio. Bienvenidos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves tras el acuerdo entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos y el presidente ruso han acordado comenzar de inmediato las negociaciones para poner fin al conflicto. No, tuvimos una gran llamada y duró mucho tiempo, más de 1 hora esta mañana. También tuve con el presidente Zelensky una muy buena llamada después de eso y creo que estamos en camino de conseguir la paz. Creo que el presidente Putin quiere la paz y el presidente Zelensky quiere la paz y yo quiero la paz. Solo quiero que deje de morir gente. Entre las condiciones que pone Estados Unidos para negociar el fin de la guerra estaría que Ucrania abandone su aspiración de entrar a formar parte de la OTAN, como decía el secretario de Defensa Pete Hegseth. Queremos, como ustedes, una Ucrania soberana y próspera, pero debemos empezar por reconocer que volver a las fronteras de Ucrania anteriores a 2014 es un objetivo poco realista. Perseguir esta meta ilusoria solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento. Una paz duradera para Ucrania debe incluir sólidas garantías de seguridad que aseguren que la guerra no volverá a empezar. Y en este escenario, hoy se reúnen los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica después de que el secretario general del organismo, Mark Rutte, insistiera en que los aliados deben invertir al menos el 2% de su PIB en defensa antes de este verano. Ahora estamos seguros, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en 4 o 5 años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año sobre Ucrania, obviamente, pero también sobre el gasto en defensa, haciendo mucho más que el 2% que nos comprometimos. Y los que aún no están en el 2%, por favor, lleguen antes del verano. Donald Trump anunciará hoy aranceles recíprocos a los países que graban productos norteamericanos. Con el fin de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones procedentes de Estados Unidos. Puede que lo haga más tarde o puede que lo haga mañana por la mañana, pero firmaremos aranceles recíprocos. El mundo se ha aprovechado de Estados Unidos durante muchos años. Nos han cobrado aranceles masivos que nosotros no les hemos cobrado a ellos. Y como saben, acabo de hacer algo sobre el acero y el aluminio, el 25%, y eso subirá en algún momento. Pero el 25% nivelará bastante el terreno de juego. Vamos a hacer aranceles recíprocos, es decir, que lo que ellos nos cobren, nosotros lo cobraremos muy sencillamente. Pues precisamente sobre eso a lo que se refería Trump. Lo último sobre aranceles es que, según la Casa Blanca, las tarifas que México y Canadá deberán pagar por exportar aluminio y acero a Estados Unidos serán del 50%, ya que al gravamen del 25% establecido esta semana por Trump se van a sumar otras tasas ya anunciadas sobre bienes canadienses y mexicanos. La inflación en Estados Unidos sube hasta el 3% en el mes de enero. Una décima más que en diciembre, lo que respaldaría los planes del presidente de la Reserva Federal de no tener prisa por bajar los tipos de interés. Jerome Powell reconocía ayer ante el Congreso que aún queda camino por recorrer en materia de inflación. Estamos cerca, pero no hemos llegado a la meta de la inflación y ya han visto el dato de inflación de hoy,
que dice lo mismo, es decir, que hemos hecho grandes progresos hacia el 2%. El año pasado la inflación fue del 2,6%, así que hemos hecho grandes progresos, pero aún no hemos llegado a la meta. Así que por ahora queremos mantener una política restrictiva para ver qué pasa. Tras ese dato de inflación en Estados Unidos, Wall Street cerraba anoche con mayoría de caídas. Esta mañana los futuros se recuperan y están subiendo tanto allí en Estados Unidos como en Europa, donde tenemos avances a esta hora del 0,3% para el futuro del DAX. En Asia también pleno de subidas esta mañana, destaca el 3% que sube la bolsa de Hong Kong y más del 1% arriba el Nikkei de Tokio. El IBEX 35 sigue alcanzando máximos y abre hoy por encima de los 12.900 puntos. En clave empresarial, pendientes de Honda y Nissan, que tienen previsto informar sobre el punto en el que están sus negociaciones para fusionarse. Y lo hacen después de que medios japoneses hayan apuntado que esas conversaciones habrían fracasado y que abandonarán el proyecto de crear una empresa conjunta, algo que de momento las firmas no han confirmado. Nissan y Honda, que además van a publicar hoy sus cuentas, sus resultados empresariales, lo mismo que Sony. En Europa vamos a conocer resultados de Barclays, de Commerzbank, de Orange o de Siemens y se van a cotizar los números que presentaba ayer al cierre Michelin, que redujo su beneficio un 5% el año pasado por la caída de las ventas. La SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, exige a Duro Felguera un plan de reestructuración que garantice su futuro. La compañía subía ayer un 12% en bolsa tras la reunión mantenida entre las partes, en la que el Consejo de Duro Felguera habría propuesto escindirse en 2 empresas y que la SEPI capitalice deuda y se convierta en accionista del grupo para tomar el control de la empresa. También subía ayer más de un 4% Talgo, a la espera de que la polaca PFR concrete su oferta antes de mañana viernes. Carlos Cuerpos, el ministro de Economía. La presencia de accionistas estables, accionistas que apuesten a largo plazo por esa capacidad industrial de la empresa. Y el segundo, yo creo que es un elemento también de sentido común, es que ese refuerzo de la capacidad industrial sea un refuerzo de la capacidad industrial en España, del mantenimiento y del refuerzo también de ese potencial de innovación y de empleo en la economía española. Hotel Bells debuta en bolsa este jueves. Será la primera salida a bolsa en lo que va de año. HBX Group, que así se llama la matriz de la plataforma tecnológica hotelera, va a debutar con una valoración de más de 2.800 millones a un precio de 11,5 € por acción, después de recibir una sobredemanda de 4,7 veces por parte de los inversores institucionales. El precio del petróleo baja esta mañana a pesar de que la OPEP, la Organización de Países Productores de Petróleo, esperan un aumento de la demanda de crudo. Está cayendo casi un 1% los futuros. El organismo espera que el consumo de petróleo suba en 2025 y 2026, impulsado por los transportes y un aumento del tráfico aéreo. La OPEP mantiene sus estimaciones a pesar de las nuevas medidas arancelarias de Trump, que según el cártel podrían crear desequilibrios entre la oferta y la demanda. Y en la agenda económica del día, atentos al PIB de 2024 en Reino Unido. Una cifra que vamos a conocer en menos de una hora, a las 8 de la mañana. Además, hoy tenemos inflación en Alemania, producción industrial en la zona euro y atentos en Estados Unidos a las peticiones semanales de subsidio por desempleo. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. Durante el día de hoy habrá lluvias fuertes y tormentas a primeras horas, pero mejorará durante el día. En el resto de la península el cielo estará poco nuboso al inicio, con algunas nubes altas, pero por la tarde aumentará la nubosidad en el nordeste debido a un frente cálido dejando lluvias en el oeste de Galicia. Además habrá brumas y nieblas matinales en la vertiente atlántica, especialmente densas en el Valle del Guadiana. En Canarias, cielos nubosos con lluvias ocasionales en el norte de las islas occidentales y poco nuboso en el resto. En cuanto a las temperaturas, subirán en el nordeste y en montañas de toda la península, pero bajarán en Baleares. Y en el resto del país y en Canarias no habrá cambios importantes. Las mínimas descenderán en general, salvo en el noreste donde subirán. Y además habrá heladas en la meseta norte y en las montañas, siendo más intensas en los Pirineos. Los vientos serán flojos a moderados en la península, con predominio del norte y el oeste. AllianceBernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. Hoy, en Capital Intereconomía,
Dos nombres propios que usted debe tener en el radar. Uno es Mapfre. Ayer publicaba sus cuentas referidas al año 2024. Gana un 30% más, pero no mejora el resultado de autos en España. Vamos a intentar comprender cómo han ido los números, cómo han evolucionado el crecimiento en España, en Latinoamérica y sobre todo sus guías para este año 2025. Vamos a hablar también de retribución al accionista. Será entrevista al filo de las 8 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. Tendremos la oportunidad de charlar con José Luis Jiménez, director financiero de Mapfre. Ocupará el puesto justo el 1 de marzo. Importante también espacio de empresas cotizadas. Hoy Lleida.net, una compañía que ha dejado las pérdidas a un lado y entra en beneficios. Está mirando a Colombia, está mirando a Perú, una empresa de tecnología que su facturación ha aumentado un 16% en 2024. Vamos a ver cuál es su negocio, vamos a hablar de su futuro, de sus líneas de actuación. Lleida.net, empresas cotizadas a partir de las 10 en Capital Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16. Miramos a las bolsas para saber qué es lo que está pasando, por dónde viene el día, cuáles son las claves. Vamos a mirar también al euro para ver cómo reacciona a esa paz cada vez más cerca entre Ucrania y entre Rusia. Ángel Lozano, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, el IBEX está totalmente desbocado. Hombre, un poquitín más y llegamos ya a los 13.000 puntos. Bueno, un 11,35% desde que empezó el año. ¿Sí? Es bárbaro. Y además sigue apoyado en bancos, que nos parecía que era imposible a finales del año pasado, y ahí están las entidades financieras. Bueno, los futuros, ¿cómo vienen? De momento con subidas, el futuro del DAX arriba un 0,3%, lo mismo el futuro del CAC 40 de París, el del FT100 de Londres subió un 0,2% y nos está marcando el futuro del Eurostoxx 50 una subida del 0,8%. Muy bien, miramos a Asia. Paloma Arnaldos, buenos días. Buenos días, Susana. Tiempo real. Pues tenemos hasta ahora la bolsa de Shanghái subiendo un 0,28%, el Hansen de Hong Kong también desbocado con un avance del 2,6%, el Nikkei de Tokio muy buen tono, arriba en 1,36%, y en Seúl tenemos avances del 1,3%. Y hoy nos fijamos también en la bolsa de Australia, a esta hora muy plana pero en verde, subiendo un 0,06%, y es que ha tocado máximos en la jornada de hoy, eran 8.575 puntos, ahora está en 8.540 y es el segundo máximo histórico en 2 semanas. Muy bien. ¿Futuros en Estados Unidos? También en positivo. Tenemos avances para el futuro del Dow Jones del 0,19, del 0,25 para el del S&P 500 y subiendo medio punto el futuro del Nasdaq. Muy bien. Miramos a las criptomonedas. Bitcoin, $96.517, sube un 0,66% frente al día de ayer, y Ethereum rebota un 4% en las últimas 24 horas y lo tenemos ya en $2.715. Les recuerdo que cada viernes a las 10:30 de la mañana tenemos Cripto Capital, espacio dedicado a las criptomonedas. Dicho esto, miramos a lo más importante y empezamos por Asia. Y lo último que tenemos sobre la mesa, lo último que nos llegaba, son las juntas directivas de Nissan y Honda, que han votado para poner fin oficialmente a las conversaciones para fusionarse, para la fusión de estos dos fabricantes de automóviles japoneses. Es lo que cuenta la emisora TBS, pero no hay una confirmación oficial por parte de las empresas, ya que los portavoces de ambas compañías se han negado a hacer comentarios al respecto. Mirando a los títulos de ambos fabricantes de coches, en el caso de Honda tenemos hasta ahora una subida del 2,3%, y si miramos a Nissan, lo que vemos en los títulos en este, casi ya mirando al cierre de la sesión, tenemos a Nissan Motors subiendo medio punto porcentual. Tenemos que estar a la espera de esa confirmación oficial. En el foco tenemos a SoftBank, los títulos operando con caídas después de que la compañía publicara ayer al cierre una pérdida trimestral que ha pillado por sorpresa, ya que los inversores esperaban avances
para el grupo tecnológico japonés. Los ingresos de la compañía tampoco alcanzaron las estimaciones y además muy en el foco las inversiones del fondo Vision, de Vision Funds, de la compañía, que registraron una pérdida de 352.000 millones de yenes. Mirando a los títulos de SoftBank, lo que estamos viendo a esta hora es una caída del 3,6%. Y buena noticia la que nos deja Alibaba, porque las acciones del gigante tecnológico que cotiza en el Hansen de Hong Kong han subido a su nivel más alto desde el año 2022. Marcaban máximo intradía en $118,9 de Hong Kong. Esto ocurre mientras que se confirma que Apple está asociándose con Alibaba para implementar funciones de inteligencia artificial para los usuarios del iPhone en China. Y ya hay una fecha sobre la mesa, el 11 de febrero. Mirando también a lo que sucede en otros valores del Hansen de Hong Kong, si hablamos de subidas, además de Alibaba, tenemos a Baidu rebotando un 11% y a Meituan subiendo un 7%. La mayor caída para el fabricante de coches BYD, que se deja un 4,8%. Y en Japón a esta hora, mirando más allá de estos fabricantes de coches que cancelan sus planes de fusión, en el lado de los recortes tenemos a la eléctrica Fukuoka cayendo un 5%, y en el lado de las subidas a Nisu, que rebota un 2,5%. Miramos a Europa. Bueno, hemos despertado con hambre de resultados, mucho hambre, y nada, la estamos saciando porque ya tenemos alguno, ¿no? Efectivamente, vamos a empezar por Commerzbank. Ha anunciado el despido de 3.900 trabajadores, es casi el 10% de su plantilla. Objetivo: reducir costes y ser más eficiente ante el riesgo de ser comprado por el italiano Unicredit. Además, Commerzbank se marca como objetivo aumentar su beneficio en los próximos años. Ha ganado 2.700 millones de euros en 2024 y ahora espera que las ganancias aumenten hasta 4.200 millones de euros en 2028. Veremos cómo cotizan estas noticias. En Frankfurt tenemos también resultados de ThyssenKrupp. El EBITDA ajustado del primer trimestre se duplica hasta 191 millones de euros. Confirma la acelera perspectivas para 2025, pero dice que la cartera de pedidos se reduce casi a la mitad debido a retrasos en proyectos de hidrógeno. También tenemos cuentas del fabricante de neumáticos Michelin. Ha visto caer su beneficio neto un 4,7% hasta 1.900 millones de euros el pasado año. Un ejercicio marcado por una importante reestructuración del grupo para mejorar su competitividad, que ha incluido el cierre de varias plantas en todo el mundo, incluidas 2 en Francia. Y van a cotizar los resultados de EssilorLuxottica. El beneficio neto creció un 3% en 2024 hasta 2.360 millones de euros. Está por debajo de lo esperado. Hoy también se van a publicar cuentas de Barclays, de Unilever, y además el BCE publica su boletín económico. Conoceremos la producción industrial de diciembre y la inflación en Alemania de enero, y en el Reino Unido el PIB del cuarto trimestre, junto con la balanza comercial y la producción industrial. Muy bien. En el día de ayer rebote, los bancos otra vez brillaron y bueno, hay apetito por la renta variable. La renta variable española gusta. Pues gusta mucho. Nos decía hace un par de días un analista que se ha convertido en uno de los activos preferidos por los inversores de todo el mundo. Ayer el IBEX subía un 1,07%, marca un nuevo máximo desde 2008 y hoy parte desde 12.911 puntos. Se mantiene el rally bursátil de los bancos. Bankinter ganaba ayer un 3, CaixaBank un 2,5, Unicaja un 2,48 y Santander subía casi 2 puntos porcentuales, prácticamente lo mismo que Sabadell. BBVA ganaba un 2,18. Además, ayer tirón de Grifols, gracias a mejoras de recomendación de Morgan Stanley y Barclays, subía un 2,7%. En la parte negativa estaba Mapfre, recibía con caídas del 4,3% sus resultados, que reflejaban un incremento del 30% en las ganancias. También cedían terreno los sectores más sensibles a los tipos de interés, como el de renovables. Solaria perdía un 1,6 y Acciona Energía un 0,8. En el resto de Europa
veíamos una mayor cautela, aunque también avances. El DAX subía medio punto porcentual, París un 0,17, Londres un 0,34 y a contracorriente el MIPTEL, que se dejaba un 0,14. Vimos ayer muchos resultados, las mayores subidas para Heineken, que se disparaba un 14% tras publicar sus cuentas y contagiaba a otras cerveceras como Carlsberg, que subía un 3,25, o AB InBev, que ganaba un 2,8. Las caídas, por el contrario, se desataban en Randstad tras publicar beneficios, perdía un 6,5%, y en el sector financiero los títulos de ABN AMRO repuntaban un 8,2 tras la publicación de cuentas. Muy bien. Feliz Día Mundial de la Radio. Efectivamente, feliz Día de la Radio. ¿Cuántos años ya al frente? 35, me da miedo decirlo, más viviendo en la radio que fuera de la radio. Bueno, pues felicidades. Paloma, vamos con Estados Unidos para ver cómo transcurrió el día de ayer y para ver qué esperar en el día de hoy. Bueno, ayer ventas provocadas por el dato de inflación. Esas ventas se fueron moderando hasta cerrar con signo mixto. El Dow Jones bajó un 0,50%, el S&P 500 cayó un 0,27% y el Nasdaq pues prácticamente plano. Los índices comenzaban la sesión con fuertes caídas, aunque estas se han ido moderando. El motivo, un dato de IPC más alto de lo esperado, que ha repuntado en enero al 3% en tasa interanual frente al 2,9% registrado en diciembre. La subyacente, la que excluye alimentos y energía, ha subido al 3,3%. Estos son 2 décimas más de lo previsto. Y son ya 4 meses consecutivos de subida de la inflación. ¿Qué lectura podemos hacer de este dato? Nos lo cuenta Pedro del Pozo, director de inversiones de Mutualidad. La lectura que nos está dando de la economía de fondo es que las restricciones a la baja son más fuertes de lo inicialmente pensado, lo cual pone, si no restricciones a las políticas de Trump, sí por lo menos algún tipo de semáforo rojo, que aunque en el corto plazo tal vez no se vea la parte positiva, pero quién sabe si tal vez es una línea que puedan causar las políticas que se implementen en breve por parte de la administración Trump. El rendimiento del Treasury del bono de 10 años alcanzaba el 4,66%, pero hacia el final de la jornada los ánimos se iban calmando y se limitaron las pérdidas. Hubo caídas para las tecnológicas de gran capitalización como Amazon o Alphabet y también para los títulos de consumo y valores bancarios. Ayudando a calmar y a cambiar ese sentimiento de los inversores estuvieron las palabras del presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que aseguraba que la Casa Blanca está considerando exenciones a los aranceles recíprocos en productos como los farmacéuticos o los automóviles. Esto hizo avanzar a valores como Ford, que subió un 0,3%, o Eli Lilly, que rebotaba un 1%. Bueno, algunos valores protagonistas. Estoy viendo Tesla, Apple o Palantir. Exactamente, estos fueron los valores más alcistas en la jornada de ayer. Concretamente, el fabricante de vehículos eléctricos rebotaba un 2,4% después de que la compañía perdiera en la jornada del martes más de un 6%. Y otro nombre propio, CVS Health, presentaba resultados y subía casi un 15% tras superar con creces las expectativas de beneficio en el cuarto trimestre. Y ayer, el que volvía a hablar era Jerome Powell. Estamos cerca, pero no hemos llegado a la meta de la inflación y ya han visto el dato de inflación de hoy, que dice lo mismo, es decir, que hemos hecho grandes progresos hacia el 2%. El año pasado la inflación fue del 2,6%, así que hemos hecho grandes progresos, pero aún no hemos llegado a la meta. Así que por ahora queremos mantener una política restrictiva para ver qué pasa. El presidente de la FED volvía a hablar de inflación y del objetivo de volver al 2%, pero evitaba referirse a la política arancelaria de Donald Trump y también reiteraba sus comentarios anteriores de que la FED no debe tener prisa por bajar los tipos de interés. Eso sí, el banquero defendía ante la Cámara de Representantes la independencia de su organismo con el gobierno del país. Y muy importante, me interesa también para el día de hoy, ¿qué tienes? Pues tenemos 2 referencias macro importantes. Tenemos el índice de precios al productor que mide la inflación mayorista y también muy pendientes de esas solicitudes de subsidio por desempleo, del dato de paro semanal. Y continúa la temporada de resultados hoy con Airbnb, Coinbase, Motorola Solutions y Palo Alto Networks. Cuéntame cómo está el cambio euro-dólar. Me interesa ver si el euro se está apreciando después de anticipar pues que el fin de la guerra Ucrania-Rusia está cada vez más cerca. Pues vamos a mirar en ese mercado de divisas cómo se sitúa el cruce euro-dólar. El euro se está cruzando a 1,04 dólares americanos.
Analizaremos muy de cerca la evolución del dólar, del euro y también de los bonos y a ver cómo le puede afectar al sector constructor, al sector infraestructuras, el fin de la guerra que ya está próximo. 7:29, esto es Radio Intereconomía. Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para el Port de Barcelona, que tiene la última tecnología para gestionar miles de toneladas en tiempo real. Y todo para Pedro, que gestiona cada día cientos de paquetes en su empresa de transportes para que lleguen a tiempo. Si tenemos todo para las grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414 y asesórate. Orange está aquí. Llega un momento en la vida en el que dejas de hacer lo que deberías para empezar a ser tú. Es entonces cuando empiezas a elegir. Alegría de vivir cuando estás cerca de mí. El Pozo 1954. Elige lo que te emociona. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los viernes a las 12 de la noche, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Los funcionarios se concentran hoy ante el Ministerio de Hacienda en defensa de Muface. Manifestación organizada por el sindicato CESIF, también en protesta de las condiciones laborales de los funcionarios. Lo que se aplaza es la huelga prevista para este jueves. El Congreso de los Diputados da luz verde al Real Decreto Ley que revaloriza las pensiones y prorroga las ayudas al transporte público. El llamado escudo social que ha salido adelante por el voto a favor de PP y Junts. El Congreso también ha instado al Gobierno a extender la vida de las centrales nucleares. Más cosas. Trabajo confía en que el salario mínimo interprofesional acabe exento de IRPF. Sin embargo, desde Moncloa insisten que es necesario que el SMI tribute para que pueda seguir creciendo y que hay que fomentar una cultura fiscal responsable. El presidente de la COE, Antonio Garamendi, critica esta descoordinación entre los socios de gobierno. Sí, ayer vimos un espectáculo, ¿no? Es decir, pues no lo entiendo, sinceramente. Yo creo que el gobierno es uno y, por tanto, estas cosas, pues no entiendo cómo el Ministerio de Trabajo no hace una coordinación con el Ministerio de Hacienda, es lo que estoy diciendo. Yo creo que nos merecemos que cuando se toman medidas, insisto, se tomen de una forma unitaria y, en este caso, pues lo que estamos viendo, precisamente, pues esa desunión de información o de coordinación que debería haber en un gobierno, aunque sea un gobierno de coalición. Los ministros de Defensa de la OTAN se reúnen este jueves tras el acuerdo entre Trump y Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. El presidente de Estados Unidos y el presidente ruso han acordado comenzar de inmediato las negociaciones para poner fin al conflicto. No, tuvimos una gran llamada y duró mucho tiempo, más de una hora esta mañana. También tuve con el presidente Zelensky una muy buena llamada después de eso y creo que estamos en camino de conseguir la paz. Creo que el presidente Putin quiere la paz. Y el presidente Zelensky quiere la paz. Y yo quiero la paz. Solo quiero que deje de morir gente. La OTAN pide a sus aliados que aumenten su gasto en defensa. El secretario general del organismo, Mark Rutte, reclama a todos los países miembros de la organización que aún no han llegado al objetivo de gastar el 2% de su PIB en defensa, a que lo hagan antes del verano. Ahora estamos seguros, nuestra disuasión y defensa es fuerte en este momento, pero no en 4 o 5 años si no tomamos algunas decisiones difíciles este año sobre Ucrania obviamente, pero también sobre el gasto en defensa, haciendo mucho más que el 2% que nos comprometimos, y los que aún no están en el 2%, por favor, lleguen antes del verano. Y Donald Trump anunciará hoy aranceles recíprocos a los países que graban productos estadounidenses. Con el fin de igualar las tarifas que esas naciones aplican a las exportaciones procedentes de Estados Unidos. Trump no especifica de momento qué países se verán afectados. Puede que lo haga más tarde o puede que lo haga mañana por la mañana, pero firmaremos aranceles recíprocos. El mundo se ha aprovechado de Estados Unidos durante muchos años. Nos han cobrado aranceles masivos que nosotros no les hemos cobrado a ellos. Y como saben, acabo de hacer algo sobre el acero y el aluminio, el 25%, y eso subirá en algún momento. Pero el 25% nivelará bastante el terreno de juego. Vamos a hacer aranceles recíprocos, es decir, que lo que ellos nos cobren, nosotros lo cobraremos muy sencillamente.
Ricardo, espabila. Espera, ya verás cómo reacciona. Ricardo, la milanesa está sobrevalorada. Es un filete empanado. ¿Has oído, Ricardo? ¿Ricardo? Nah, está en Bavia. Dejar sin palabras a un argentino no es fácil. Pero es que ahora, si vienes al Santander, puedes disfrutar del nuevo iPhone 16 desde 0 euros al mes, cumpliendo condiciones. Santander, es el momento. Dejaron mudo, ¿eh? Promoción válida hasta el 15 de febrero de 2025. Consulta condiciones en bancosantander.es. Indra ha conseguido un contrato para dotar a la Fuerza Aérea Alemana con un radar avanzado de vigilancia espacial. Este sistema permitirá proteger satélites y activos espaciales militares y civiles en órbitas bajas, frente al riesgo de colisiones con residuos espaciales o la aproximación de otros satélites que puedan dañarlos o espiarlos. El radar que suministrará Indra es una versión mejorada del S-3 PSR, que ya está en operación en España. El contrato incluye la producción, integración y entrega del radar, además de servicios técnicos y logísticos. El radar será operado por el Mando de Espacio Alemán desde el Centro de Situación Espacial de UNDEM. Sus datos se combinarán con otros sensores, como los telescopios recientemente adquiridos para catalogar y hacer seguimiento de objetos en órbita. Este radar forma parte del programa alemán ELWART, que se integra en el sistema de vigilancia del espacio del país. La adjudicación del contrato a Indra refuerza la cooperación europea y la soberanía tecnológica en un área clave para la seguridad y el desarrollo espacial. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. ¿Qué pasa si recibe una herencia y tiene deudas? Herencias entre hermanos, ¿cuándo es posible? ¿Qué impuestos se pagan? Cada lunes, a partir de las 10:30 de la mañana, consultorio de herencias en Capital Intereconomía. Deja tu mensaje en el 609 22 47 16. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos, asesora del Fondo Alaja Inversiones. Araceli, ¿qué tal? Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, Susana, y feliz día de la radio. Bueno, muchísimas gracias y felicidades a ti por lo que te toca, que llevas muchos años aquí acompañándonos. Así que nada, feliz Día Mundial de la Radio. Encantada. También para ti. Oye, el fin de la guerra, Ucrania, Rusia, está cada vez más cerca. ¿Esto se va a notar, se está notando ya en el euro, en los bonos y también en las bolsas? ¿Qué efecto puede tener? Ahora mismo la cotización del euro pues se ha disparado, ¿no? Eso sí que está teniendo efecto. El primer efecto que se ve, ¿no? Lo primero que lo catalizan son las divisas y también la renta fija, ¿no? Las rentabilidades, pues están subiendo de los bonos en Europa. Al contrario que el efecto que produjo ayer el dato de IPC en Estados Unidos, que las rentabilidades, ¿no? También en Estados Unidos se dispararon, aunque ahora estamos viendo que retroceden algo, ¿no? Algo de lo disparado en el día de ayer con ese dato de IPC que no he esperado. Pero ese cese del fuego, buena noticia, ¿no? El cese de la guerra, y beneficia pues a todos los sectores que sean más cíclicos. Tenemos que tener en cuenta que hay una necesidad de reconstrucción, todos los sectores industriales, también bancos, autos, químicas, materiales de construcción, serían los principales beneficiados de este cese de la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Se está notando efecto sobre todo en la deuda? ¿Ahí notas algún movimiento en el tramo corto, en el tramo largo de la curva o no? ¿O es más en el euro? Fue ayer por la tarde, ¿no? Este anuncio. Entonces, lo que más impacto estoy notando, pues como te digo, no es en el euro, que sí que se está valorizando respecto al dólar. Ya estamos en niveles de 1,0450, cuando estábamos esta semana en 1,0330, ¿no? Entonces, ese empuje lo estamos notando en la divisa, ¿no? También
en las revalorizaciones, pues lo que viene siendo a largo plazo en el bono alemán y en el italiano, lo estamos viendo. En Estados Unidos, por su contra, como te comento, pues las rentabilidades de los bonos a medio y largo plazo están cayendo. Un poco, ayer vimos la reacción contraria con el dato de IPC, ¿no? Que fue aumento de rentabilidades ante incertidumbre de esa lucha contra la inflación llegue a un buen puerto y ante, bueno, pues que los tipos de interés en Estados Unidos van a seguir altos, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos la reacción en el día de hoy de esta noticia. Y veremos también, estoy pensando en dos sectores que quizás podrían verse beneficiados, todo lo que tenga que ver con construcción y todo lo que tenga que ver con infraestructuras, porque va a haber que destinar miles de millones de euros en reconstruir pues todos los territorios ocupados y todas las zonas devastadas por la guerra. Exactamente, eso es lo que hemos comentado, ¿no? En el lado de renta variable, pues los sectores beneficiados, pues todos los que tengan que ver con el ciclo, con esa reconstrucción, con esos materiales de construcción, todas las empresas que tengan que ver también con equipos eléctricos, industriales. Nosotros en el fondo tenemos recomendados, bueno, pues Heidelberg Materials o CRH, que la verdad es que, bueno, pues hay materiales de construcción, son las compañías que más recorrido esperemos que tengan, y bueno, pues también en aceleras como ArcelorMittal o como Acerinox, ¿no? Oye, más allá, hay resultados empresariales. Esta mañana ya hemos conocido algunos de ellos, como por ejemplo Nestlé y Commerzbank. ¿Qué te han parecido las cuentas de estos dos gigantes? Bueno, las de Commerzbank, bueno, pues ese recorte, ¿no?, que está implementando, pues de cara un poco a protegerse de la OPA que tiene sobre Unicredito sobre él. Creo que, bueno, pues quiere hacer una labor para un poco protegerse, pero yo creo que la OPA está, bueno, pues en ciernes, y que sí que se va a ocurrir. Nosotros tenemos recomendados Unicredito en la cartera como, bueno, pues comprador y buen banco que lo está haciendo con rentabilidad por dividendo y con bueno, pues buen management y buena evolución de los márgenes de intereses. Nestlé, una compañía muy bueno, pues perjudicada en mercado, está en unas valoraciones muy atractivas, ¿no? Y esperemos que, bueno, pues para el lado defensivo sí que podemos tener en cuenta el tema de bueno, pues alimentación en una parte defensiva de la cartera, ¿no? Entonces la tendríamos en el punto de mira. Y luego otros resultados que también estamos un poco conociendo, como que creemos que, bueno, pues va a seguir haciendo bien, son los de Essilor-Luxottica, que presentará, y que, bueno, creemos que es una buena compañía que está centrada mucho en inteligencia artificial, en el desarrollo de I+D, y bueno, pues comprando pequeñas startups e incentivando ese motor de crecimiento, como es, sabes, los nuevos instrumentos oftalmológicos del diagnóstico de patologías de retina, ¿no? Con lo cual, bueno, pues fuera del componente cíclico que hemos hablado en el tema de la guerra, bueno, pues tenemos otras opciones, quizás en el lado más defensivo de la cartera. Una cosita más para terminar. Estamos viendo que las bolsas europeas lo están haciendo muy bien. Simplemente el IBEX 35 rebota más de un 11% desde principios de este año. Este gap, este diferencial con la bolsa americana se viene ampliando desde principios de este año. ¿Crees que hay exceso de complacencia o crees que por fin ha llegado el momento de Europa y de la bolsa española? Bueno, yo creo que tampoco tenemos que echar las campanas al vuelo, y tenemos que ver de dónde partíamos, ¿no? Al final partíamos de Europa, estaba en unas valoraciones muy atractivas, estaba bastante castigada después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, que hubo un empuje. Eso se une, bueno, pues el lado tecnológico que venía empujando años atrás también, y hacía también que en Estados Unidos las valoraciones
condiciones fueran demasiado exigentes y bueno, pues se está cerrando esta diferencial, ¿no? No obstante, bueno, pues seguimos con incertidumbres en mercado, ¿no? Porque los temas que están encima de la mesa son temas geopolíticos, de noticias de aranceles, de fin de guerra y con el dato también macro de incertidumbre de esas políticas económicas si van a llevar a cabo políticas inflacionistas, ¿no? Como segunda derivada, y esas incertidumbres nos hacen bueno, pues estar aún alerta en un escenario con inflación aún persistente, con tipos de interés altos en Estados Unidos y con tipos bajando en BCE, también con conflictos geopolíticos aquí respecto a las elecciones alemanas, con lo cual, bueno, buenas noticias que se cierre ese gap que se tenía Estados Unidos-Europa por temas de valoración y por temas de castigar bastante a Europa. Positivo que Europa está muy centrado en cíclicos, que es lo que ahora mismo, según lo que tenemos encima de la mesa, puede funcionar. Muy bien, pues Araceli de Frutos, muchísimas gracias por las claves. Cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo, adiós. Renault. Profesionales. Con las restricciones en las zonas de bajas emisiones, es hora de pasarse al eléctrico. Renault te ayuda con condiciones especiales en su gama de furgones E-Tech eléctricos. Renault Kangoo, Traffic y Master. Además, llévate tu Kangoo E-Tech eléctrico con la misma cuota que uno de combustión. Condiciones en Renault.es. Empresa colaboradora de la 37ª Copa América Barcelona. ¡Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés! Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más. Financiación total en tienda web y app de El Corte Inglés. Hasta el miércoles 19 de febrero, por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. La economía en tus manos. Vamos con los periódicos. Empiezo con el diario Expansión. Cuenta Hotels atrae a Norges, Santander, Fidelity e Invesco. La empresa turística es firme candidata a entrar en el IBEX 35 en los próximos meses. El gobierno frena la OPA, la oferta pública de adquisición de acciones polacas sobre Talgo, para allanar el camino a Sidenor. Cuenta también casi 900.000 autónomos pagarán 450 euros extra por el ajuste de cuotas y CaixaBank arranca el plan Cosmos para digitalizarse. Invertirá 5.000 millones en 3 años e implantará inteligencia artificial generativa en toda su red comercial. En el diario 5 días, Tesla se desploma en Europa por el cambio de modelos y el rechazo de Max. Los ingresos de la compañía se hunden en paralelo al estreno del mandato de Donald Trump y la nueva versión del Model Y y las importaciones de China condicionan las ventas. Cuenta además, la banca se queda sin 600.000 accionistas en sus años de récord. Todas las entidades, menos Bankinter, pierden inversores en los 2 últimos años. Venden los títulos al calor de los precios altos, pero se pierden la mejora del dividendo. Destaca también este periódico que el Mediterráneo copa el 60% de las casas en manos de sociedades y que CaixaBank dispara un 40% el crédito al sector hotelero. En el diario El Economista, Díaz y Montero chocan por el ajuste del salario mínimo interprofesional a los contratos públicos. Trabajo se alinea con las empresas para que puedan compensar el mayor coste laboral. Iberdrola y Repsol quedan rezagadas de las alzas en la bolsa de las grandes. Cuenta también este periódico que las compañías con los estándares de recursos humanos más exigentes están entre las grandes cotizadas del IBEX.
Destaca que CVC lanza Teneo para pelear con las grandes consultoras. Peina el mercado nacional para incorporar los primeros espadas de las Big Four. Y termina destacando que Endesa batalla con Iberdrola por los clientes domésticos. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. Adelante, Paloma, Ángeles. El País nos cuenta que Trump habla con Putin y Zelensky para negociar el fin de la guerra en Ucrania. Y mirando aquí en nuestro país, en clave nacional, aseguran que la coalición rebaja la tensión, pero Hacienda no cede sobre el salario mínimo interprofesional. En el diario El Mundo, Trump entrega a Putin el fin de la guerra ante la impotencia de Europa. El presidente de Estados Unidos rehabilita al líder ruso y acuerda con él un plan sin consensuarlo antes con Ucrania, la Unión Europea y la OTAN. En el diario ABC vemos una foto de Enrico Letta. Para este diario destacan sus palabras: el mercado único es la mejor forma de enfrentar la actual política de Estados Unidos. Y precisamente nos cuenta este periódico que Trump negocia directamente con Putin la paz en Ucrania. En el diario La Razón, la Guardia Civil busca dinero de Ábalos y su círculo en el extranjero. Los agentes rastrean las sociedades y las cuentas del exministro y su hijo. Y un asunto más sobre el salario mínimo interprofesional. Sánchez se reserva la rebaja fiscal para negociar con sus socios. Dice La Razón que dirigentes del PSOE piden rectificar y llegar a un acuerdo con Sumar y la izquierda. Y vamos a mirar ya fuera de nuestras fronteras. Comenzamos la prensa internacional en Reino Unido. Allí el británico The Times nos cuenta que Gran Bretaña promete miles de millones para Ucrania, mientras que Estados Unidos asegura que Europa debe dar un paso adelante. Pete Hegseth ha declarado que Estados Unidos debe centrarse en sus propias fronteras y en la amenaza de China. En el diario económico francés Le Echo leemos que a pesar de las fluctuaciones de precios y la electrificación, los franceses siguen adictos a la gasolina. La disminución del consumo de combustible en las carreteras es mucho más lenta de lo esperado. El año pasado fue solo del 0,4%, muy lejos de los objetivos de descarbonización. Y sobre la posible paz en Ucrania, dice el diario alemán Frankfurter Allgemeine, se pregunta: ¿y qué papel juega Kiev? Donald Trump quiere negociar inmediatamente la paz en Ucrania con Vladimir Putin. Mantiene una conversación muy buena, dice, con el presidente ucraniano, y Zelensky enfatiza que es parte del proceso. También se pregunta este diario: ¿paz por cuánto tiempo? Y es que muchos ucranianos están cansados de la guerra, pero también critican las concesiones a Rusia. En Estados Unidos, el Wall Street Journal habla de que el presidente Trump escribe un nuevo manual para resolver los atolladeros de Gaza y Ucrania. Los planes del presidente para los problemas intratables del mundo, dice el Wall Street Journal, representan un rechazo a la política estadounidense, el mayor rechazo de hace décadas. Y terminamos con el Washington Post, que dice que Donald Trump cierra la oferta de indemnización a trabajadores federales después de que la jueza haya levantado la suspensión. La administración ha decidido cerrar el programa después de que una jueza federal rechazara un pedido de grupos laborales que habían demandado para bloquear esta iniciativa. Intereconomía. Esto es Capital Intereconomía. 8 minutos y llegamos a las 8 de la mañana. Esto es Radio Intereconomía y vamos a ocuparnos de uno de los protagonistas del mercado español, que es Mapfre. Presentaba ayer sus cuentas referidas al año 2024. Gana 902 millones de euros. La aseguradora obtiene un 30% más de beneficios y bate récord de nuevo en ingresos. Me acompaña José Luis Jiménez. José Luis, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Que a partir del 1 de marzo ocupará nuevo cargo, ¿no? Director financiero. Bueno, 1 de abril, para ser exactos. 1 de abril, o sea que le queda todavía todo el mes de marzo. Bueno, enhorabuena por las cuentas y enhorabuena por el nuevo cargo, por la nueva responsabilidad. Pero las cuentas muy buenas, un 30% arriba. Pues la verdad es que sí, estamos muy satisfechos. Es un año 2024 histórico para Mapfre, con crecimiento histórico en beneficios, ingresos, volumen de ingresos. Y la verdad es que la mayoría de las líneas de negocio van bastante bien, desde Latinoamérica, Iberia o también en el negocio de reaseguro, ¿no? Entonces estamos satisfechos con el logro, pero aún así pensamos que el año 25 también puede ser un buen año y estamos trabajando para ello. En Latinoamérica, Brasil sigue siendo el buque insignia, ¿no? Brasil sigue siendo el buque insignia del grupo en América Latina, pero también hay que resaltar que tanto México como Colombia, y en el caso de Brasil, pues son resultados históricos, ¿no? Perú, Colombia,
la mayoría de los países de la región han tenido un desempeño excepcional, ¿no? Y eso que estamos en un entorno geopolítico pues bastante complicado, pero es cierto que la actividad aseguradora pues sigue creciendo y también que el entorno favorable de los elevados tipos de interés pues que hace un poquito de viento de cola para el desarrollo del negocio. Por la parte internacional, por seguir por ese lado, veo que Norteamérica ha pasado de pérdidas a ganancias este ejercicio. Ahí la recuperación ha sido muy importante. Sí, pues prácticamente de casi 100 millones de euros en un año. Realmente el sector del automóvil estuvo en Estados Unidos muy afectado tras la pandemia, pero también es cierto que igual que pasó con Brasil hace 2 o 3 años, la recuperación ha sido bastante notable, ¿no? Y aún así las expectativas para el presente año pues siguen siendo positivas, ¿no? Ahora lo único que nos queda es un poquito el negocio de autos en otros países donde todavía no ha llegado a ese ratio combinado en el que nosotros nos encontramos satisfechos, pero hay que reconocer que Estados Unidos ha tenido una evolución extraordinaria. Por segmentos, ¿cómo ha ido el segmento de no vida y el segmento de vida y el de reaseguros también? Pues yendo al segmento de no vida, la verdad que ha tenido un comportamiento excepcional. Desde el punto de vista, la mejora del resultado no técnico pues ha sido increíble, casi 500 millones. Y el negocio de vida, pues exactamente igual, muy bien el negocio de vida riesgo. Y el negocio de vida ahorro, pues realmente el año 23 tuvimos una serie de seguros, de pólizas extraordinarias que han un poquito disfrazado el buen resultado que se ha obtenido en vida ahorro. Pero aún así, y por poner un caso concreto en el mercado español, nuestro desempeño ha sido 7-8 puntos por encima del resto del sector, ¿no? Pues en esta parte estamos satisfechos y pensando también un poquito hacia futuro, creo que de este nuevo entorno que vamos a tener unos tipos de interés medios o bajos, también puede tener una buena evolución, ¿no? Quizás, aparte del negocio... Sí, quizás una pequeña mancha un poco más oscurita el segmento de autos, ¿no? Por el entorno, por el aumento de los costes, ¿no? Por el tema de la regulación. Sí. Especialmente yo diría el único país probablemente es España. En España se ha preferido ir un poquito más despacio con el tema de las subidas. Sobre todo lo que nos preocupa es proteger a nuestra base de clientes. Tenemos muchos clientes que tienen con nosotros muchas pólizas. Pueden ser de hogar, pueden ser de salud, pueden ser de autos. Entonces lo que hemos intentado es que la subida vaya caso por caso, analizando el perfil de riesgo de cada persona y de una manera moderada, ¿no? Quizá en otros mercados, como ha pasado en Estados Unidos, pues a lo mejor las subidas de todo el sector han sido mucho más agresivas para ponerlas simplemente en precio en relación con los costes, ¿no? Pero en el caso de España se ha podido ser prudentes. Yo creo que apenas hemos perdido unidades de riesgo. Por otra parte, se ha reducido puntualmente en algunos segmentos, como son los de flotas, pero tenemos muchísima confianza en que el año 2025 es un ramo que debe estar en equilibrio técnico y ganando dinero. 2 cositas más. La Dana, ¿cuánto ha restado al beneficio? ¿Qué ha supuesto para Mapfre en 2024? Pues yo diría lo primero, la Dana, esa gran tragedia que hemos vivido en Valencia, pues lo que ha subido es un gran esfuerzo técnico para la compañía para intentar acompañar a los clientes en todo lo posible, dándoles servicio. Afortunadamente tenemos 400 oficinas físicas en la región, con lo cual la compañía se ha volcado en ayudar a los clientes y al resto de personas en la medida de nuestras posibilidades. Y el impacto que ha tenido neto para las cuentas del grupo ha sido de 34 millones, 24 para Mapfre España y 7 para el negocio de reaseguro, ¿no? La mayor parte de los siniestros pues han ido hacia el consorcio, pero aún así Mapfre ha tenido 25.000 siniestros de los que nos tenemos que hacer cargo nosotros, porque para eso está el seguro, para ayudar a las personas cuando sucede un siniestro. Y lo último, dividendo. Van a aumentar y a superar el récord repartido en 2023 y en 2024, ¿no? ¿Van a seguir mimando al accionista? Absolutamente, todo lo posible. Así el Consejo de Administración ha acordado proponer a la Junta pues un dividendo complementario con cargo al año pasado de 9,5 céntimos y nos iríamos al récord de 16 céntimos por acción. Y este es el mayor payout que ha tenido la compañía nunca, es un beneficio récord. Incluso también se va a llevar a la Junta otra propuesta para involucrar más a los accionistas, de tal manera que si conseguimos un quórum superior al 81%, pues habrá otro dividendo adicional para poder pagar otro 0,0015 a los accionistas. Pues José Luis Jiménez, desde Mapfre, enhorabuena y a seguir trabajando. Un abrazo fuerte. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós, José Luis. Chao.